Bienvenidos al podcast Entre Verdades y Opiniones, con Joseso. En este episodio analizamos la actualidad política de Costa Rica. Bienvenidos a Entre Verdades y Opiniones. Soy Joseso. Para los que me siguen en mis redes sociales, en este caso en Facebook y en el periódico digital Surcos, donde tengo una columna con ese mismo nombre de Entre Verdades y Opiniones. Recién la última semana publicamos 4 columnas sobre cómo pasamos de un Estado social de derecho reconocido como el más sólido de América Latina a un escenario caótico. Y cada vez, aparte de caótico, violento y antidemocrático. En el episodio de hoy vamos a hacer un recorrido por la historia reciente de Costa Rica. Desde los grandes aciertos que construyeron nuestro Estado social de derecho y nuestra democracia, pasando por los errores, horrores y escándalos de corrupción, por la erosión de la confianza ciudadana, hasta llegar al espejismo de un supuesto cambio que, para muchos, terminó siendo solo una ilusión. La idea no es solo repasar los hechos, sino preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. ¿Y por qué? Porque para poder saber el país que queremos ya no construir, sino reconstruir, tenemos que conocer nuestra historia. Para entender dónde estamos hoy, primero hay que recordar de dónde venimos. La historia moderna de Costa Rica nace de una herida muy profunda, la Guerra Civil de 1948. Pero de esa tragedia también surgió algo excepcional. En 1949, la Asamblea Nacional Constituyente sentó las bases de una democracia que con todos sus defectos se convertiría en una de las más sólidas de la región. Fue una época marcada por figuras enormes, líderes que sí entendieron que el país estaba por encima de las banderas partidarias. Nombres como el de José María Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Manuel Mora Valverde y otros quedaron ligados para siempre en la historia de Costa Rica por las garantías sociales y la Caja Costarricense del Seguro Social. Junto a ellos, pensadores como Jorge Manuel Dengo y Rodrigo Facio, uno en la construcción de la infraestructura productiva, especialmente del Instituto Costarricense de Electricidad, y otro por su insistencia y su capacidad de visión sobre la educación que requería el país, ayudaron a construir la institucionalidad que nos dio paz, movilidad social y progreso por muchos años. Entre las décadas de 1950 y de 1970, Costa Rica construyó un verdadero estado de bienestar. Y esto es importante decirlo porque no fue casualidad. Fue una decisión política, pero una decisión de largo plazo, como las que ya no se toman. En esos años se consolidaron logros monumentales como o más bien partiendo desde la abolición del ejército, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la nacionalización bancaria de manera estratégica y el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Educación Pública. Después vendrían instituciones y conquistas igualmente importantes, como la del sistema de parques nacionales, el IMAS, FODESAF, derechos laborales que disfrutamos todos hoy como el aguinaldo. En el fondo se trataba de un proyecto de país que buscaba algo muy concreto, que el hijo de una familia humilde pudiera aspirar a ser un profesional, vivir con dignidad y confiar en que el Estado, un Estado solidario, estaba ahí para acompañarlo. Pero ningún modelo es eterno y a mediados de los años 80 el timón cambió de dirección. Presionado por la crisis económica y por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, nos trajeron programas obligados como los famosos PAE 1, 2 y 3,
los programas de ajuste estructural. El país empezó a abandonar entonces, obligado, pero también ayudado por grupos a los que les convenían esos cambios, por élites económicas especialmente, se empezó a abandonar esa visión solidaria del estado de bienestar que había construido Costa Rica por décadas. El nuevo discurso insistía en que el Estado era demasiado grande y que el gasto público, no la inversión social, el gasto público era el problema. El quiebre o el giro que dieron esos recortes, la lógica del mercado y una manera distinta de entender lo público hizo que ya no se hablara tanto y desapareciera de nuestro léxico político conceptos como bienestar común. Se trasladó más bien a términos como los de eficiencia contable, reducción de gasto y un Estado más supuestamente eficiente. Y cuando se debilita la idea de lo colectivo, también se debilita el compromiso ético con lo público. Ahí empezó a sembrarse algo más peligroso, una cultura de corrupción cada vez más normalizada hasta hoy. Poco a poco, el dinero, las comisiones y el tráfico de influencias fueron ganando terreno sobre la idea del servicio público. Y esa descomposición no se quedó únicamente en los gobiernos, también alcanzó a los sectores privados, gremiales e institucionales. A partir de los años 90, acercándose al nuevo siglo, los escándalos dejaron de ser excepciones y empezaron a convertirse en parte de nuestra vida cotidiana, al despertarnos cada día como uno nuevo. La ciudadanía comenzó a ver cómo millones de colones se esfumaban de fondos públicos. Y mientras la confianza institucional se estaba erosionando rápidamente. Uno de los grandes golpes, si no el más grande, digamos que empezamos a hacer la enumeración para refrescar memoria con casos como el del Fondo Nacional de Emergencias. Pero la sacudida, el evento que conmocionó al país realmente a nivel institucional, vino con el cierre del Banco Anglo costarricense. Durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, el banco más antiguo del país fue llevado a un colapso vinculado a excepciones ruinosas y decisiones profundamente cuestionadas. Se nombraron familiares y allegados de un bufete muy cercano a la presidencia de la República de ese entonces y luego, ya en el gobierno de José María Figueres Olsen, su hijo, se decretó su cierre definitivo. Bajo la presión de los dictámenes de la Contraloría General de la República, pero sin meditar terceras opciones que nos hubieran mantenido con un golpe más aceptable. Pero este fue uno simbólico, además de material, muy fuerte para Costa Rica. Y después de eso la bola de nieve siguió creciendo y creciendo. Ya recordamos el combo del ICE en el año 2000, los casos Caja Fichel e ICE Alcatel que se destapan en el 2004, crucitas durante el segundo mandato de don Oscar Arias Sánchez y más adelante la trocha fronteriza bajo doña Laura Chinchilla y su administración. Cada nuevo escándalo no solo revelaba irregularidades, también reforzaba una percepción devastadora y que las élites políticas seguían repartiéndose el pastel mientras la ciudadanía pagaba la factura. Y mientras eso ocurría arriba, abajo se estaba cocinando una crisis social silenciosa. El agro fue quedando rezagado frente a mercados internacionales subsidiados y élites presionando para dar la apertura a más y más importaciones de productos básicos. La clase media empezó a endeudarse para poder sostener un estilo de vida más o menos decente y la brecha social se hizo enorme y cada vez más visible. Ese desgaste no solo era económico, era emocional y político. En ese clima de hastío y frustración ciudadana apareció una alternativa que prometía romper con viejas prácticas. Así nació
el Partido Acción Ciudadana, impulsado por figuras como Tom Solís, quien prometía romper con el bipartidismo y con las corruptelas, como él las llamó. Se sumaron entonces grandes, pero grandes líderes, antiguamente con el Partido Liberación Nacional y de otras procedencias, pero grandes costarricenses que creyeron en esa visión. Don Alberto Cañas, el doctor Guido Miranda, Margarita Penón, para solo mencionar algunos. Su bandera era clara y poderosa: combatir la corrupción que había contaminado al bipartidismo. Ese mensaje se conectó profundamente con una ciudadanía muy cansada. Y en el año 2014, don Luis Guillermo Solís capitaliza el llegar con la promesa de una casa de cristal. Sin embargo, una vez en el poder, Costa Rica volvió a comprobar una verdad incómoda. Esto no es de partidos, esto es de una sociedad. Una cosa es denunciar desde la oposición y otra muy distinta, gobernar. El PAC exigió renuncias inmediatas y se presentó como un partido éticamente inflexible. Pero cuando llegaron al gobierno, ese estándar empezó a diluirse. Ante cuestionamientos a sus propias figuras, la narrativa cambió y ya el partido que había nacido para limpiar la política terminó, en opinión de muchos, recurriendo y repitiendo las excusas de siempre, muy parecidas a las que antes criticaba. Durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, varios casos golpearon con fuerza esa promesa ética: la condena por la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, el cementazo, el llamado hueco fiscal, el caso UPAD y el estallido de cochinilla bajo su administración. Más allá de las particularidades de cada expediente mencionado, el mensaje político fue devastador. El cambio prometido no se traducía en una transformación real de las prácticas del poder. Y a ese desgaste ético se sumó otro problema durante la etapa del Partido Acción Ciudadana en el poder: la gestión misma. Durante esos 8 años, buena parte de la ciudadanía percibió un gobierno con profundas limitaciones administrativas y técnicas. La infraestructura siguió rezagada. Y esto no estamos hablando solo de proyectos viales o de arreglar la famosa Platina, que por años estuvo siendo un dolor de cabeza para el MOP. No, estamos hablando de la crisis en generar la infraestructura adecuada para escuelas y hospitales, que más bien se profundizó. Y temas como el desempleo y la desigualdad mantuvieron la sensación de estancamiento. La indignación sirvió para ganar elecciones, pero no alcanzó para cuando les tocó gobernar con eficacia. Y el castigo electoral en 2022 fue brutal y dejó un mensaje imposible de ignorar. El PAC había llegado como una alternativa moral con el monotema de ser éticamente transparentes, pero terminó prácticamente borrado del mapa legislativo y hasta municipal. La caída de los partidos tradicionales y el posterior fracaso del PAC dejaron un vacío enorme. Y en política, señores, muy comúnmente se dice que no hay sillas vacías. Mucha gente quedó huérfana, políticamente desencantada, cínica y hasta con la sensación de que ya no hay cara en quien persinarse. Ya no hay nadie en quien se pueda creer. Y ese vacío es terreno fértil para los discursos populistas y antisistema. La fórmula de esos discursos suele ser simple: dividir al país entre buenos y malos, entre el pueblo y sus enemigos, entre nosotros y ellos. Es una estrategia políticamente rentable en el corto plazo, pero profundamente destructiva, que erosiona la confianza en la institucionalidad democrática, que precisamente es la que nos ha permitido vivir en paz y la que nos dio desarrollo humano privilegiado en una región acostumbrada a golpes de Estado, a guerras civiles, a violencia, problemas estructurales.
Pero mientras la conversación pública se llena ahora de pleitos, se incendian las redes sociales y hay un espectáculo que no se detiene, la realidad sigue golpeando. La clase media continúa asfixiada por las deudas. El agro sigue sobreviviendo a duras penas. La inseguridad y el crimen organizado se expanden. Y tanto la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestro antiguo trapito de dominguear, como la educación pública enfrentan crisis cada vez más severas. Frente a este panorama, la tarea no puede ser destruir la casa porque tiene goteras. Esta casa que nos costó tanto construir, ni tampoco es idealizar sin matices un pasado que desgraciadamente ya no existe. El reto es otro. El verdadero reto es formar nuevos liderazgos desde lo local hasta lo nacional, que combinen sensibilidad social con capacidad técnica. Porque gritar comunistas y por la gran déjenme trabajar, polarizar y echarle la culpa a todos los demás no resuelve los problemas. Tal vez la gran lección de estos años es que no podemos seguir votando únicamente desde el enojo. Ya castigamos al bipartidismo, bien merecido, pero luego depositamos las esperanzas en una alternativa que no cumplió. Nos desencantamos aún más y por eso le abrimos espacio a salidas antisistema, populistas y de los que vienen a pegar gritos y a dar soluciones fáciles a problemas complejos. Y cuando no lo logran, culpan a todo el mundo. Si algo nos enseña esta historia es que el país necesita menos impulsos viscerales, menos gritos y más ciudadanía crítica que asuma su papel exigente y responsable. Costa Rica todavía puede reconstruir esa versión de sí misma porque lo que tenía construido, que venía desde el pasado, es tan fuerte que tenemos de dónde reconstruir. Podemos reconstruir esa versión de sí misma que alguna vez fue sinónimo de solidaridad, prosperidad y paz. Pero eso no va a ocurrir por inercia, por ósmosis. Va a ocurrir solo si dejamos de premiar el espectáculo, si empezamos a exigir resultados concretos y si entendemos que la democracia no se defiende sola. Y justamente ahí está la pregunta que les quiero dejar. Hoy, ¿seguiremos reaccionando desde la rabia o empezaremos por fin a pensar el país con cabeza fría, inteligencia y mucha solidaridad y comprensión con los demás? Ahí se las dejo. Gracias por el privilegio de su compañía. Gracias por oír. Si tiene opiniones que aportar, encantado de leerlas en la caja de comentarios. Estamos en las plataformas de YouTube y Spotify para este episodio completo, aunque también nos van a poder encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Les agradezco profundamente de nuevo el placer de contar con su presencia y con su preferencia. Esperamos que estos análisis ayuden a que usted forme criterio y a que se decida con nosotros a tomar el toro por los cuernos y a recuperar nuestro país. Esto fue Entre Verdades y Opiniones y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Verdades y Opiniones con Joseso. No olvide suscribirse y buscar este análisis completo en el audio podcast en las plataformas de Spotify y YouTube Music.